Tiene funcionado la vestidura de la cara inferior del techo sea aplicada directamente en el mismo suelo o una superficie independiente especialmente construida. La naturaleza del cielo raso varía con la función que le haya sido asignada. Así puede tratarse de un simple inducido o revoque La naturaleza del cielo raso varía con la función que se le haya sido asignada. Así puede tratarse de un simple inducido o revoque destinado a emparejar una superficie de una vestidura decorativa, acústica o acrílica, o bien de una estructura destinada a servir como elemento de difusión luminosa o para disimular construcciones que se colocan por encima del cielo raso, en el caso de instalaciones sanitarias, acústicas, etc. ¿Ya? Entonces, prácticamente estamos hablando de forma resumida de cualquier acabado que usted le vaya a dar pues, a la losa, ¿no? Y nos menciona que este puede ser directamente sobre también la losa o puede ser suspendido para permitir, nos dice en este caso, conexiones, instalaciones eléctricas, sanitarias u otros fines, ¿no? Y lo demás que nos menciona la norma son pues todos los tipos de cielo raso que usted puede encontrar o podría encontrar en su proyecto, ¿no? Con yeso. Ojo, a ver, en la forma de medición parece que hay algo particular. Se dice se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes o vigas que limitan. No se deducirán las áreas de columnas ni huecos menores de 25 centímetros. ¿Ya? Quiere decir que usted no tiene que restarle entonces esas áreas. ¿Ya? Tiene que cuantificarlo, contabilizarlo tal cual se encuentra. ¿Ya? Si hay un hueco que tiene un área menor a 0.25 centímetros, le dice aquí la norma que usted no lo va a reducir, lo va a contabilizar tal cual. Quiere decir entonces que si yo tengo un ducto que habíamos mencionado en la clase pasada, y este ducto, normalmente ¿qué dimensiones tiene un ducto, jóvenes? ¿Cuál debería ser la dimensión mínima que debería tener un ducto? ¿Y qué tipos de ductos hay? ¿Hemos hablado de eso o no? Ya, bueno, ¿qué tipo de ductos hay en un proyecto? ¿Para qué sirven los ductos? Para iluminar y para ventilar, ¿ya? Para ganar iluminación natural o ventilación natural. Entonces existen ductos para iluminación y para ventilación, ¿ya? ¿Cuáles son las dimensiones? Seguramente los de iluminación tienen que ser de mayor dimensión, pues justamente para ganar luz natural, ¿no? Pero los ductos de ventilación pueden ser, según nos estipula la norma, con ancho o el lado menor tiene que tener una longitud de dimensión al menos de 60 centímetros, ¿no? Entonces, si yo tengo un ducto cuadrado de 60 por 60, cumplirá con esta área mínima que me dice para el cielo raso y exceptuarlo al momento de trabajar. ¿Cuánto es 0.60 por 0.60? ¿Cuánto es? ¿Ya? Si el área del ducto que ustedes tienen es menor, entonces aquí no se especifica aquí la norma, usted simplemente va a omitir realizar el entrado en ese cielo. Y eso es viga, se denomina así la aplicación de pasta de yeso sobre la cara inferior y las caras laterales de vigas visibles bajo la losa de concreto de los techos de una edificación. ¿Ya? O sea, prácticamente está hablando de trabajo de vigas, pero en este caso con yeso, ¿no? Entonces, los metros cuadrados, cielo raso con mezcla, es la que ustedes ya conocen, con mortero, ¿no? Un espesor normalmente de 1 a 1.5 centímetros, hemos dicho, ¿no? Para todos los trabajeros, ¿ya? Tiene que tener en cuenta. Cielo raso pegado, como se refiere al revestimiento de la parte inferior de las cosas, realizadas colocando piezas independientes del mismo, adheridas por medio de un pegamento. Sus funciones pueden ser de aislamiento acústico, de simple ornamento o de otras funciones. Estos cielo rasos ahora se están poniendo de moda, ¿no? No sé si han visto, están llegando prácticamente planchas de PVC, ¿no? O también de aluminio, o de fibrocemento, qué sé
fábrica y usted simplemente lo que hace es pegarle como a algún aditivo, ¿no? Como Zika o qué sé yo. Cielo raso con el sistema de construcción in seco se refiere prácticamente al sistema drywall, ¿no? Que también hemos visto para muros. De igual manera, pues, así como hemos mencionado para los muros, usted armará sus perfiles y sus rieles, pero en este caso, en el techo, ¿no? Y simplemente fijará también las placas de hierro. Falso cielo raso. El falso cielo raso, ¿qué diferencia tiene con el cielo raso? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? El cielo raso normalmente se aplica directamente sobre la superficie del techo, ¿ya? O de la losa, como en este caso, ¿no? El cielo raso con mortero, ¿ya? El falso cielo raso siempre tiene un nivel por debajo del elemento de la losa, ¿ya? Puede ser un techo suspendido, un techo que se lleva alveolar, un tipo de casetonado también suspendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso usted hará uso, en este caso sí, también de soportes y malla mecánica y de mezcla aplicada, en caso de que sea bueno ese el proceso constructivo que se le está indicando en sus planos, ¿no? Puede utilizar paneles, todo bajo la unidad de metros cuadrados. Trate de utilizar esa unidad de medida, ¿verdad? Para que no se complique. Pisos y pavimentos. Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada especialmente al tránsito de personas efectuado sobre el suelo natural o la parte superior del techo y que proporciona a la vez firmeza y belleza. Incluye los pavimentos que son superficies de tránsito vehicular, porque frecuentemente las obras de edificación tienen áreas de circulación interna para vehículos, como estacionamientos, pistas, etc., así como veredas destinadas al tránsito de peatones, ¿ya? Prácticamente todos los acabados que vayamos a hacer en la superficie son los que nosotros circulamos, ¿no? Pisos. Los contrapisos, el contrapiso que todo antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido proporcionado la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados u otros, ¿ya? No se vaya a olvidar de eso, ¿ya? Antes de aplicar usted el piso, seguramente va a necesitar primero aplicar el contrapiso, ¿ya? Que es prácticamente un acabado rústico previo, el cual le va a servir como superficie de nivelación, sobre el cual usted recién va a empezar a colocar el piso o acabado final, ¿ya? Que también puede ser un cerámico, un porcelanato, un chapado, etcétera, etcétera, etcétera. La unidad de medida va a ser bajo la unidad de metros cuadrados. También, igual, de igual manera, usted va a tener que hacer primero el contrapiso. Después hará pues, un piso fluido. ¿Por qué? Porque los pisos, o se refiere al piso fluido convencional, del mortero, ¿ya? De igual manera, pues, ¿no? Tiene un espesor con el cual usted hace el acabado de ese piso y encima procede pues, a hacer el fluido con plancha en este caso, ¿no? Si usted a lo que se refiere es a un fluido con equipo, qué sé yo, para pisos, digamos, con microcemento, con porcelanato, qué sé yo, de igual manera aplicará la pasta del piso sobre el contrapiso, que ya es una superficie nivelada, y después procederá con el equipo a hacer el fluido todo el piso, ¿no? ¿Ya? Todos los tipos de pisos que pudiese encontrar o que nos menciona la norma, obviamente que en el mercado y en los proyectos que usted pueda analizar pueden haber muchos más, ¿no? Estos seguramente son los que menciona la norma de acuerdo a esos tiempos en los que se ha establecido, pues serán los más conocidos, los más convencionales, ¿no? Los de roseta, los de baldosa, los de terrazo, los de mármol, los de mayólica, de perpelma, cantos rodados, granito lavado, laja, madera, parquet, imitación de madera, etcétera, 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 ¿no? Laminados, porcelanatos, cerámicos, losetas de cemento, entre otros. Todos bajo la unidad de medida de metros cuadrados. Y ya también sabrán, pues, ¿no? Que de igual manera, como se ha hecho al momento de entrar en las obras de concreto simple, que partida hemos entrado, que más o menos tiene la misma cantidad
contorno, excluyendo o restando los elementos que van a estar ocupando el espacio, ¿no? Como las columnas y los sobrecimientos. Pisos de concreto es similar al falso piso, con la diferencia de que este recibirá un acabado que puede ser aislado, ¿no? Alisado y coloreado, alisado y piñado, alisado y coloreado y piñado, o lo que será la diferencia de la partida en cada caso. Ya eso también, ya hasta el cansancio saben ustedes, ¿no? Basta que tenga una pequeña diferencia, el acabado en este caso para los pisos, como lo está mencionando, puede ser pulido o alisado, ¿no? Y puede haber en otro ambiente un acabado pulido, pero que además es coloreado. Y en otro ambiente puede haber un piso que sea pulido, que además sea coloreado y además sea puliado. Ustedes lo que tienen que hacer es, por el simple hecho de que son diferentes, tienen que generarle su partida a cada uno de los pisos, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, para una casa, supongamos que usted tiene en la parte del ingreso, tiene un tipo de acabado, que seguramente podría ser, qué sé yo, en la cochera, algún tipo de fachaleta, jardinero, o qué sé yo, grava, qué sé yo, etc., ¿no? Para la parte de la vereda, de repente va a ser lo que se podría decir, su cemento pulido. Para la parte de los interiores, qué sé yo, dependiendo de sus gustos, de repente un porcelanato en formato de 60 por 60. Para los baños, seguramente un enchapado con un cerámico 45 por 45, qué sé yo, ¿no? Ahí nada más jóvenes, ya ustedes tienen 4 tipos de pisos. Parece que sí o no. Quiere decir que para un proyecto grande, también de igual manera, así como para los tipos de terrajeos, pues usted tendrá una gran cantidad de pisos que tendrá que dar, ¿no? Solamente en este edificio, por ejemplo. En las aulas tenemos este tipo de acabado, ¿no? Que es un cerámico antideslizante. En los corredores, bueno, también es similar, ¿no? En las escaleras, es el mismo, bueno, entonces acá de alguna manera modificada por los pisos, ¿no? Si se dan cuenta, cuando ustedes hacen proyectos, también es una buena opción ya tratar de unificar el piso, ¿no? Para los baños, no creo que sea lo mismo. Bueno, también es una buena opción, ¿ya? Sobre todo para proyectos que tienen mayor complejidad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá pues usted mejorará todo. Acabado de concreto el piso, lo acabamos de ver. Nuevamente, si usted tiene un conjunto de huecos, columnas, colillas, etc., formar el interior a 0.25 metros cuadrados, simplemente lo, ¿no? Sardineles es la faja de ladrillos de concreto o piedra que forma el borde de una vereda, pista, jardín, etc., pudiendo ser parte o independiente del piso. ¿Saben a qué se refieren los sardineles, no? ¿Saben? ¿Ya? ¿Qué son? Son los bordes. ¿Bordes de qué? Mayormente los jardines se ve eso. Ya son delimitadores, ya tienen como los jardines, qué sé yo, puede ser rampas. Prácticamente son murillos que no pasan por los 15 centímetros, ¿no? Que es también la altura convencional de la vereda, ¿no? ¿Ya? Simplemente murillos también, ¿ya? Veredas, ya conocen ustedes, son vías destinadas a tránsito peatonales, ubicadas generalmente en lugar de las pistas y junto al paramento de viviendas, así como las áreas de edificación, parques, etc. Pistas también, ya saben, zona dedicada al tránsito vehicular. ¿Ya? Sobrepiso o piso técnico, son áreas dedicadas al tránsito de personas bajo el cual se alojan diferentes instalaciones eléctricas de comunicaciones y o de aire acondicionado, ¿no? Suponiéndose que se dé el caso de que, qué sé yo, para un baño, para un ambiente particular, usted necesite hacer un tipo de instalación especial, lo que hará es fabricar pues, un sobrepiso para que pueda ser circular sobre él y debajo las instalaciones mencionadas funcionen también de igual forma sin afectar la circulación, ¿no? Zócalos y contrazócalos. Aquí les he hecho esa pregunta la clase pasada, ¿no? ¿Y qué hemos definido? A ver, aquí nos dice.
Por zócalo se entiende el recubrimiento de la parte inferior de los paramentos verticales, generalmente por razones de ornato, unido a un uso especial. Puede ser o no salientes del paramento, terminado de elemento vertical. Los zócalos pueden llevar piezas especiales, estos contrazócalos, terminales, etc. Completen todos los trabajos y materiales necesarios para recubrir los zócalos o recubrimiento. Pero nos da una parámetro. Aquí está. Con esto es lo que vamos a hacer la diferencia. Contrazócalos, ¿no? Se entiende como contrazócalo el remate inferior de un paramento vertical en forma convencional. Ojo, se considera contrazócalo a todo zócalo cuya altura sea inferior a 30 centímetros. Entonces queda claro con eso, jóvenes, para la cultura general. El zócalo es el que llega a niveles superiores, ¿no? Y el contrazócalo máximo a 30 centímetros, ¿ya? Si pasa de 30 centímetros, ya también es zócalo, ¿ya? Así es sencillo. Y ojo, aquí también un detalle. Para los zócalos usted va a utilizar la unidad de medida de metros cuadrados. Pero para los contrazócalos, caso distinto, ¿ya? Hacer la unidad de metros lineales, ¿ya? Y entonces usted sabe qué cosa pasa cuando hace uso de esta unidad de medida. Tiene que especificar bien en la partida, además de las características, la altura, ¿no? Porque ahí ya nos está dando un rango. Usted dice que su zócalo puede tener una altura de hasta 30 centímetros. Y justamente ahí es donde existe la variación. Por ejemplo, en este caso, seguramente de 10 centímetros. Puede haber los zócalos que tengan 15, 20, 25 y hasta 30, dependiendo de dónde se están ubicando. Entonces usted tiene que diferenciarlos también, así como por su tipo, también por su altura. Eso ya lo sabe, ¿no? De todos los tipos habidos y por haber, obviamente, y según usted lo identifique su proyecto, tendrá que cuantificarlo, ¿no? Cobertura. Comprende todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para el recubrimiento de parte superior de un techo de cualquier material, asimismo de losa de concreto o techo de madera, con propósito de revestimiento o impermeabilización. Aunque el revestimiento y la impermeabilización pueden efectuarse en techos inclinados u horizontales con mayor frecuencia, se aplican a techos horizontales y llevan líneas pendientes para el drenaje generalmente no superior de 2%. Los trabajos de drenaje para aguas pluviales incluyen las partidas de elementos para aguas pluviales o en las partidas respectivas de instalaciones sanitarias. Quiere decir, joven, que todos esos insumos para la ejecución de aguas pluviales usted no los va a entrar aquí, ¿no? Consiste en el recubrimiento exterior del techo para protegerlo de la lluvia y como aislamiento térmico. Y obviamente, joven, también no se vaya a confundir acá, ¿ya? Cuando hablamos de coberturas para la especialidad de arquitectura, en el texto que acabamos de leer, se nos menciona que estos acabados en techos o estas coberturas son aquellos que van a ir directamente adosados o fijados sobre la superficie, ¿ya? Sea esta inclinada o sea esta plana, nos dice. ¿Por qué le digo que no se vaya a confundir? Porque también cuando hemos visto las partidas de estructuras metálicas, había partidas para coberturas, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces, en ambas usted tiene partidas para coberturas. Pero en la especialidad de arquitectura, meterá pues las que le corresponde a aquellas que van a ser aplicadas directamente sobre la superficie. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la cobertura de torta de barro, el ladrillo pastelero, ya sea sobre torta de barro o sobre mortero. ¿Cómo es el ladrillo pastelero? Prácticamente como si fuera un cerámico, ¿no? Directamente usted también con un aditivo lo pega directamente sobre el techo, ¿no? Con eso está haciendo esa cobertura que es del tipo para la especialidad de arquitectura. Materiales impermeabilizantes que puede poner usted sobre su cobertura, sobre su techo, qué sé yo, material luminoso, asfáltico o algún otro tipo de activos. Recubrimientos sobre estructuras de madera, metal, etc. Recubrimientos con planchas metálicas, con paneles termoacústicos, con manto asfáltico, ¿no? El que lo mencionaba, con material entre otros. Forma de medición. Se medirá la área neta ejecutada sin descontar cruces o huecos de áreas menores de 0.5 metros cuadrados. De igual manera, lo que está diciendo entonces, si usted tiene huecos, aberturas en su techo, el techo en el cual está aplicando este tipo de coberturas
que sean menores a esa área, usted simplemente no la va a tomar en cuenta, ¿no? Carpintería de madera. Dentro de la carpintería de madera tenemos todos los elementos de madera que son por lo general elaborados en taller, recibiendo un proceso completo de industrialización y que solo requieren ser colocados en obra tal como han sido fabricados, como por ejemplo, aquí nos menciona, puertas, ventanas, muebles, etc. Pueden tratarse de materiales que deben recibir un proceso de transformación en obra, como por ejemplo tabiques, divisiones, etc. En todos los casos deberá indicarse la calidad de la madera empleada. Y bueno, ¿no? Todos los elementos que usted puede encontrar bajo estas partidas, ¿no? Estas partidas de carpintería de madera. Puertas, y nos dice la norma que usted puede considerar la unidad de medida de unidad o la unidad de medida de metros cuadrados. Ya sabe usted que dependiendo de cuál de ellos decide utilizar, va a cambiar su análisis de costos unitarios. Y también acá, jóvenes, vamos a tener que hacer un análisis, incluso previo al análisis de costos unitarios, un análisis dentro de la planilla de metrados para indicar todos los insumos que va a necesitar para la construcción de estos elementos de carpintería, ¿ya? ¿Por qué? Supongamos que yo utilizo la unidad de medida de unidad, ¿ya? Y bueno, como hemos mencionado, agrupo todas las puertas que tengan iguales dimensiones, ¿no? Hemos dicho, ojo, no parecidas, no similares, iguales. Iguales medidas, iguales características, iguales acabados, y tengo, digamos, 10 puertas del tipo ya realizado su metrado. Le doy esa información al que va a ser los costos y presupuestos. ¿Qué va a hacer él? Va a realizar ya su análisis de costos unitarios, pero en el análisis de costos unitarios no va a saber qué insumos colocar. Es por eso que ustedes tienen que hacer el desagregado. Así como hacen el metrado de la unidad, tienen que darle la información de, por ejemplo, esa puerta, qué cosas va a necesitar para que se cuantifique bajo esa unidad de medida. ¿Necesitará madera? Sí, efectivamente, ¿no? ¿Qué cantidad de madera para esa puerta específicamente? ¿Qué más? ¿Qué va a necesitar? Chapas, ¿no? ¿Qué tipo de chapas estás definiendo que se va a utilizar en esa puerta? ¿No? Va a ser de 2 golpes, va a ser de perilla, va a ser de, qué sé yo, de roldana. ¿Qué tipo de chapa? ¿Qué más? Bisagras. ¿Cuántas bisagras va a tener ese tipo de puerta? Va a tener 2 si es una puerta liviana, o si no 3 o 4, ¿no? ¿Qué más? De repente va a tener una sobrepuerta, como en este caso, y en este caso va a tener también vidrio, ¿no? Todo eso, jóvenes, van a tener que desagregar ustedes también cuando hagan el metrado. ¿Por qué? Porque eso es lo que se tiene que entregar a casa en los presupuestos. Es simplemente mete esos datos y ya con eso va a sacar el costo de la puerta por unidad. Y si usted hace su metrado por metros cuadrados, de igual manera, tiene que ser un estimado de cuánto material necesita para esa puerta. Otra cosa que podría pasar es que usted cuantifique la unidad de medida de metros cuadrados solamente la madera y mete aparte los accesorios que le estaba mencionando, tales como la bisagra, como las chapas, como los vidrios, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces ahí va a haber un poquito de complicación, cuando vemos la parte analítica, vamos a tener que revisar. De igual manera para las ventanas, ¿ya? También persianas de madera, mamparas de madera, todo lo que vaya a ser de madera, ¿ya? Forros de vano, lo que sea, ¿ya? Divisiones para servicios higiénicos que también pueden ser de madera, divisiones ornamentales de ambientes, todo lo que usted pueda encontrar que sea de madera, que esté obviamente en su proyecto. Si usted encuentra uno de estos elementos, lo va a encontrar, ¿no? Escalera de madera, barandas, pasamanos, ya saben a qué se refieren, pero en este caso serán de madera,
muebles de cocinas y similares, ¿ya? Todo lo que tenga que ver, pues, repito, con la madera, ¿ya? Los closets, las vitrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que usted encuentre en su proyecto que sea de madera y se necesite para su ejecución, usted lo va a comprar, ¿ya? Y de la misma manera, pues, para la carpintería metálica y herrería, ¿no? Todo lo que usted encuentre en su proyecto esté construido con estos materiales, tales como, nuevamente, también pueden ser las ventanas, pueden ser las puertas, pueden ser las campanas, etcétera, etcétera, puertas de aluminio, o metálicas hasta aquí, y todo lo demás que vaya a encontrar. Después existe otro grupo, que son carpintería de aluminio, y dentro de la carpintería de aluminio usted agrupará nuevamente puertas de aluminio, mamparas de aluminio, y todo lo que vaya a encontrar con esos materiales, ¿no? Celosías, cortinas, puertas plegables, todo lo que usted se imagine. Si se da cuenta, casi todos bajo la unidad de medida de metros cuadrados, ¿ya? Uno que otro bajo la unidad de medida de metros lineales, pero eso usted decidirá de acuerdo a cómo está fabricado ese elemento, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos dice una división de plancha de acero galvanizada para servicios higiénicos, ¿no? Si esa plancha de repente tiene dimensiones reducidas o tiene dimensiones estándares, podría yo optar por utilizar la unidad de medida de metros lineales, ¿no? Barandas metálicas, pasamanos aislados, etc. Todo lo que usted puede. Cercos de fierro, esto debería estar dentro de carpintería metálica, ¿no? Escaleras metálicas, elementos metálicos especiales, cualquiera que usted pueda encontrar, como rejillas, sumideros, tapas metálicas, marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando se refiere a rejillas, sumideros, son esos sumideros que necesitan algún tipo de fabricación especial, ¿no? Un sumidero grande de repente. ¿Por qué? Porque los sumideros pequeños, convencionales, para, digamos, los servicios higiénicos, eso lo va a meter usted cuando realice los mercados de la especialidad de instalaciones sanitarias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son estándares convencionales. En este caso se refiere a elementos que usted va a tener que fabricar, ¿no? Por X o Y motivo, de repente, para la necesidad de la obra, necesita que sean o con una forma particular o peculiar o con dimensiones más específicas, ¿no? Cerrajería. Aquí, esto es lo que va a pasar, como le he mencionado. En caso de que usted decida utilizar la unidad de medida de metros cuadrados para las puertas, hará uso de estas partidas, ¿no? Para la cerrajería, todos los accesorios que van a complementar esas puertas, esas ventanas, ¿no? Las bisagras, las cerraduras, los sistemas o mecanismos, los accesorios de cierre, accesorios de final, cualquier tipo de accesorio, ¿no? Que usted pueda necesitar para ese tipo de elementos. También de igual manera para los muebles, ¿no? Que ya seguramente han entrado en la carpintería de madera, pero los muebles pueden también de igual manera tener bisagras, tienen ganchos, tienen chapillas, etcétera, etcétera. Todos ustedes la metrarán, y en este caso sí, pues es fácil, jóvenes, porque la unidad de medida simplemente es la unidad, ¿no? Entonces agrupará todos los que son iguales y cuantificará pues, cuántos tiene su unidad. Para los vidrios, cristales y similares, comprende la provisión y colocación de vidrios, cristales, vitrados, etc. Para puertas, ventanas, mamparas y otros elementos donde se especifica el espesor, calidad, tipo, etc., incluyendo a la unidad todos los elementos necesarios para su aplicación, como ganchos, masilla, fundidos, etc. ¿Ya? Todo lo que se necesite para su colocación también nos está diciendo aquí. Ojo, solo de los vidrios, ¿ya? Será lo mismo decir vidrios que ventanas. ¿Es lo mismo? No. ¿Ya? La ventana es el conjunto, ya, el marco, ¿ya? Los vidrios se refieren específicamente al cristal, ¿no? ¿Ya? Espejos también, si usted los encuentra, ojo, la unidad de medida de los vidrios, metros cuadrados, los espejos, simplemente bajo la unidad de medida de unidad, de acuerdo a la cantidad que se utilice para su proyecto,
siempre especificando las características para que usted realice la agrupación y los pueda entrar, ¿no? Los vitrales de igual manera también. Bloques de vidrio también que puede poner usted, ya sea en las paredes, en los pisos, para ganar un poco de luz, de igual manera en profundidad. Y por último, que es la última partida que prácticamente fue de la especialidad de arquitectura, las pinturas, ¿ya? Comprende todos los materiales y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en la obra, paredes, brazos, contrazócalos, revestimiento, carpintería, etcétera, etcétera, etcétera. Las partidas serán diferenciadas según el tipo de pintura y calidad de la pintura y el acabado especificado. El análisis de precios unitarios incluirá la preparación de la superficie de instalación, la clase de pintura, el número de manos y la provisión de todos los materiales requeridos, así como la mano de obra, ¿verdad? Y también, de igual manera, usted tendrá todos los tipos de pintura, ¿no? Pintura en cielo raso, viga, columna, paredes, y obviamente, si bien aquí la norma está mencionando los nombres de manera agrupada, usted cuando realice los letrados, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Realizar el letrado para la pintura en cielos rasos en una partida, para la pintura vigas en otra partida, columnas en otra partida, paredes en otra partida, y si hubiese algún otro tipo de pintura en algún otro elemento, que se dio un parapete, un sardinel, etc., también la propia partida. Pintura de puertas, la pintura de puertas, también la pintura que se va a aplicar de igual manera en las ventanas, en caso obviamente de que se vaya a necesitar, ¿no? ¿Ya? Pintura de enchapes de la misma manera, si usted necesita los enchapados adicionar una capa de pintura en contrazócalos y barandas, hasta ahí todos no hay ningún problema por la medida de enchapado. En contrazócalos y barandas nos indica la unidad de medida de metros lineales. Ya sabe usted qué condiciones debe manejar en ese caso, ¿no? Para las estructuras metálicas, de igual manera, su pintura. Y por último, la última partida que se nos menciona es la de barrios, limpieza y carpintería, ¿no? Usted después de haber terminado de realizar todos los trabajos de pintura, realizar una limpieza, ¿no? Y eso simplemente se cuantifica normalmente bajo la unidad de medida del global, ¿ya? Aquí está, ¿no? ¿Ya? Limpieza permanente de obra, también de igual manera, limpieza final. Limpieza de vidrios, encerado de pisos, sembrío de gases. Ojo, también si tiene usted brazo o algún tipo de ornamentación de su proyecto, tiene que notarlo, ¿ya? En las viviendas que ustedes tienen seguramente si tienen siempre, ¿no? Un jardincito ahí. Trabajos de jardinería, comprende los trabajos de jardinería en general como sembrío de césped, macizos, plantas, árboles, etc. En todos los casos, especificar la especie de las plantas. Si usted va a sembrar plantas en su proyecto, también tiene que entrar, ¿ya? Dice que usted tiene que utilizar la unidad de medida de metros lineales para hacer piezas de macizos, piezas para plantas ornamentales, piezas de árboles, etc. En caso tenga usted un pollo de concreto, también tiene que cuantificarlo, ¿verdad? Y eso sería todo, ¿ya? Por respecto a la parte teórica para la especialidad de arquitectura. La próxima clase, como tenemos todavía 2 semanas, nos vamos a enfocar directamente en lo que son mercados comerciales, ¿ya? Tienen que buscar todas las partidas habidas y por haber, tanto para trabajadores como para facturas, los desagregados de las partidas para las puertas, por ejemplo, y ventanas en caso de que fuese necesario, etc. ¿Ya? Entonces, acá nos vamos a quedar. La siguiente clase, jóvenes, para continuar la parte administrativa.